Tenemos cita en el puerto deportivo de Guecho con Natalia de los Ríos y Armando Guilarte, especialistas en navegar a vela por las Antillas. Son de Bilbao, viven entre el Cantábrico y el Caribe. Armando ha navegado mucho por el Cantábrico, ha dado la vuelta a España, también a las Baleares, ha bajado un par de veces a Canarias, ha cruzado el Mediterráneo hasta Grecia y como capitán ha cruzado el Océano Atlántico ida y vuelta. Armando Guilarte puede presumir que es uno de los navegantes a vela que mejor conoce el Caribe. A Natalia y Armando les espera su barco el Luzula, el Martinica. Es el 5 de enero de 2023 y antes de su partida hemos quedado con ellos en el puerto deportivo de Guecho. Nos encontramos en el puerto deportivo de Guecho y estamos con Natalia de los Ríos y Armando Guilarte. Ambos son patrones del velero Luzula, el velero Luzula que desde hace ya 15 años navega por el Caribe y ahí se dedican a hacer charter. Normalmente pues se hacen charter de enero a mayo o junio, enseguida se van para allí, para el Caribe. Bueno, hay que comentar que son grandes expertos de cada una de las islas, las conocen perfectamente y además pues, como el 90% de las islas, y sí se conocen todas las islas que son países. Así nace este libro, que es una guía de navegación por el Caribe, pero anteriormente Armando Guilarte escribió Rumbo a Levante, cruzamos el Atlántico, ya que el Luzula, su velero, pues lo compró en San Martín, en las Antillas, y navegó hacia Laredo, en Cantabria. Esta aventura pues se recoge en este libro, en el cual pues es la aventura náutica del Luzula, junto con 5 tripulantes, en el cual se dan muchos consejos de navegación. Vamos a hablar precisamente de esos consejos de navegación y especialmente de los países e islas que conocen del Caribe. Así que les damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Armando Guilarte. Hola, Roge. Natalia de los Ríos. Bien, ¿por qué esa pasión por el Caribe? ¿Cómo surgió la idea de navegar por el Caribe y además repetirlo asiduamente durante 15 años ya? Pues yo conocí el Caribe por trabajo, porque trabajaba en el Banco de Vizcaya entonces y me enviaron a trabajar a la oficina de Caracas, en Venezuela, donde estuve 4 años. Y allí fue la primera vez que entré en contacto con el Caribe y la primera vez que alquilé un barco en una de las Antillas, en concreto en las Islas Vírgenes Británicas, y a partir de entonces pues no me quedó más remedio que enamorarme del Caribe, porque es lo más bonito que existe, yo creo que en el mundo. Hombre, ahora hay más gente que antes, pero aún así sigue habiendo playas para nosotros solos y eso es irrepetible. Natalia, ¿cómo es la vida en el Luzula? Porque cambiará mucho. Justamente os vais en el invierno, en el duro invierno que tenemos por aquí, y os acercáis al Caribe, así que cambiará mucho, ¿no? Ese invierno que podemos tener aquí con vuestra vida ahí en las Antillas. Sí, porque aquí, bueno, pues sales con las botas, el anorak y demás, y bueno, llegas allí en chancletas, pantalón corto, camiseta, el pareo, entonces, bueno, y claro, y cambias pues el deporte que puedas hacer aquí, que puede ser navegar con frío o esquiar, o el deporte que hagas, o subirte al monte, pues lo cambias por bucear, por ejemplo, bucear o hacer snorkel de superficie y bueno, y nadar, todo esto con calorcito, claro, tienes ahí 28 grados, hace sol, en fin, es diferente. Te pierdes algunas cosas buenas del frío, pero ganas mucho con las del calor. Y ya para los que tenemos una edad también, pues la verdad, lo del calorcito para las articulaciones y demás, pues está muy bien. Armando, ¿y cómo son las características del Luzula? El Luzula que además lo compraste en las Islas de San Martín, allí en las Antillas. Sí, es un barco que lo alquilamos una vez, alquilamos un barco como el Luzula, una de las múltiples veces que habíamos alquilado antes de comprar uno, y una vez que lo alquilamos y estuvimos viviendo en él un mes, dije yo quiero comprar un barco como este. Y entonces estuve esperando hasta encontrar un barco con esas características, que vendiesen de segunda mano a un precio razonable, y entonces nos lo compramos. Entonces es un barco que tiene es un 43.3 de Dufour, que tiene 4 camarotes y 2 baños básicamente. Es un barco de crucero, no escora mucho, es muy cómodo y tiene todas las comodidades que puede tener un barco pues para poder navegar cómodamente y sin echar de menos en ninguna de las cosas que podemos tener aquí. ¿Cómo es la vida allí en el Luzula? Bueno, y sobre todo, ¿cómo fue la travesía que hicisteis rumbo a Levante? Cruzamos el Atlántico. Este libro que lo editaste hace ya unos cuantos años. Bueno, la travesía del Atlántico hay 2 travesías, la que va de acá para allá, que normalmente suele ser una travesía fácil porque los alisios soplan hacia allí, entonces va siempre con vientos portantes y el asunto es bastante fácil, vamos a decir. No deja de ser una travesía que dura tiempo y que en la travesía puede pasar cualquier cosa y no siempre el viento es así, pero habitualmente sí.
Entonces la parte difícil es volver, porque cuando vuelves los vientos pueden ser de todas clases y hay que tener mucho cuidado de no meterse en el anticiclón de las Azores porque te quedarías parado. Entonces la alternativa es acercarte a las borrascas del Atlántico Norte. Entonces, si te pasas con las borrascas, pues ahí te puedes recibir viento de 20, 30, 40, 50 nudos, una barbaridad. Entonces hay que ir justo por la línea esa en la que ni te quedas sin viento ni sopla demasiado viento. Y ahí, bueno, está la habilidad del patrón y luego, bueno, pues los partes meteorológicos que cada vez son mejores y te permiten ir por el camino más adecuado. Pero es una travesía realmente difícil y dura y que no se debe hacer si no se tiene una cierta experiencia. Sí, y en el libro pues vas comentando también la vida del Luzula, la navegación del Luzula, pero sobre todo también la historia de los 5 tripulantes. Y das muchos consejos también de navegación. Sí, sí, a ver, el libro lo que es una travesía al final, es pues sales de aquí y llegas allí, ¿no? Entonces, bueno, pues no hay mucho que contar. Y lo que aprovechamos es para contar las experiencias que hemos ido teniendo cada uno de los tripulantes que vamos allí, de alguna forma en las noches en las que hacemos las guardias, pues estamos sentados en la bañera de Luzula mientras nos tomamos una cervecita o un gin tonic o lo que se tercie, y cada uno vamos contando pues historias que hemos tenido a lo largo de la vida con la intención de enseñar a la gente cosas que tienen que ver con el mundo náutico y que no suelen venir en los libros. Sí, porque os vais desde la isla de San Martín en las Antillas a las Azores, de las Azores a Vigo, que tenéis un temporal antes de llegar a Vigo, finalmente terminasteis en Laredo, en Cantabria. Sí, efectivamente, así fue la travesía. Entonces, bueno, pues tuvimos un cierto problema entre las Azores y Vigo porque se acercaba una borrasca. Entonces tuvimos la típica discusión entre los que íbamos, porque se supone que era una democracia, aunque yo tenía el voto de, ¿cómo se dice?, el último voto, el voto de calidad. Eras el capitán. Era el capitán. Pero éramos todos capitanes. Entonces, claro, cada uno opinaba, ¿no? Y entonces había que decidir de si íbamos corriendo para llegar antes de la borrasca o bajarnos hacia Portugal para no pillarla muy fuerte. Y bueno, pues al final hicimos lo que yo dije, que era correr hasta Vigo para no pillarla, y acertamos. Bueno, acertasteis. ¿Y también habéis acertado con las Antillas, Natalia? Digo que conocéis el 90% de las islas de las Antillas, que son muchísimas. Bueno, además de todas las grandes Antillas, como Cuba, Puerto Rico, La Española, Jamaica. ¿Cómo es conocer tanta geografía antillana? Jamaica nos la hemos dejado. ¿Ah, sí? Sí, no pilla muy bien con los vientos. Además siempre da un poco, no sé, Jamaica no la hemos tocado, pero bueno, todas las demás que has dicho sí, y las pequeñas Antillas, que como su propio nombre indica son pequeñas y van de norte a sur, esas las conocemos todas, excepto Barbados, que está en el sur, cerca de Venezuela. Barbados no hemos tocado. ¿Por qué? Porque está hacia el este, entonces los vientos dominantes son del este, entonces siempre es realmente difícil, claro, tienes que estar por ahí abajo y nunca te viene, siempre viene el viento del este y entonces queda difícil de llegar. Algún día, a lo mejor que cambie un poco, que role al norte o al sur o tal, igual nos acercamos por ahí, pero todas las demás sí, las conocemos, hemos estado un montón de veces y sí. Sí, porque tiene que ser una gran variedad, porque muchas de estas pequeñas islas son también países. Sí, o sea sí. que hay una diversidad tremenda, ¿no? Muchas, sí, sí. O sea, no os aburrís para nada. No nos aburrimos nunca. Eso no sabemos lo que es aburrirnos, no. Martinica, por ejemplo, que es donde llegamos, donde tenemos nuestro barco en su boya, está fondeado. Martinica es Francia, entonces para volar y todo es ventaja, pues porque no sales de la Unión Europea políticamente hablando. Pero, por ejemplo, si vas hacia el sur está Santa Lucía, que es, bueno, no es británico, antes era británico, pero ahora es independiente. Pero bueno, pero ellos de carácter y de todo y de normas son británicos. Si vas hacia el norte está Dominica y también lo mismo, es independiente, pero ya hablan inglés, otra historia. Luego sigues y otra vez Francia porque es Guadalupe. Y así sucesivamente, sí. Luego están Antigua y Barbuda, que también es otro país, que son islas muy pequeñas. Bueno, está, sí, divertido. Sí, muy divertido. Bueno, y también es muy divertida y práctica esta guía de navegación por el Caribe. Antillas Mayores, Menores, Panamá, Bahamas, Turcas y Caicos. Bueno, un gran volumen, muy exhaustivo. ¿Cómo ha sido el trabajo para realizar esta gran guía? Pues un trabajo efectivamente exhaustivo, un trabajo que no me ha llevado a ningún sitio, que ya lo sabía porque realmente gente que hable en español y que navegue por allí hay poquísima.
Entonces, pues es un trabajo que lo he hecho muy a gusto y con mucho cariño, pero desde luego desde el punto de vista de la rentabilidad, cero absoluto, ¿no? Entonces aquí lo que hago es contar, primero en las primeras 100 hojas hablo de generalidades del Caribe, como puede ser pues los problemas graves, como pueden ser los huracanes o los corales, los bajos, ese tipo de cosas, y luego las últimas 300 hojas pues voy detallando en cada uno de los países bueno, pues una pincelada de las características generales del país, tanto desde el punto de vista político como físico y económico, y luego cada uno de los puertos, calas, playas o cosas que pueden afectar a la navegación. Y bueno, pues yo estoy encantado de haberlo hecho. No había ninguna guía en español, solamente las había lógicamente en inglés y en francés, que son los que más navegan. Y yo no quería que esto dejase de existir, con lo cual, pues bueno, me daba pena, una vez que habíamos adquirido todos esos conocimientos, que en muchos casos son superiores a los de franceses e ingleses, que las hicieron y han pasado por donde han pasado, pero no han pasado como nosotros por todas las esquinitas, por todas las playitas y por todas las puntitas. Ellos van siempre a las grandes, ¿no? a los sitios donde va más gente, y nosotros hemos ido a todas, e incluso a esas que no va nadie. Y entonces, en esas que no va nadie, están aquí, no están en las guías inglesas o francesas. De todas maneras, tengo que decir que aunque económicamente no haya compensado para nada, es un orgullo que la poca gente que ha comprado porque quiere en español, que además tiene la británica, la que está en inglés, por ejemplo, pero compran esta y está mucho mejor, está mucho más actualizada. Esta es la guía más actual que hay. Y la verdad, siempre que alguien ha comprado la guía nos lo han agradecido muchísimo. Han dicho que muy bien, Natalia, muy bien. No, es que es cierto. No es por darte jabón, es cierto. Para conocerse el Mediterráneo o el Caribe hay que echarle muchísimas horas y muchísimo tiempo y muchísimos meses. Claro, nosotros nos pasamos 5 meses al año por allí y además que no estamos quietos, estamos siempre navegando o para arriba, para el norte o para el sur. Entonces, lógicamente, eso hace que lo vayas conociendo. Por aquí en las imágenes que hay aquí o en estas que podéis ver en el vídeo que os están sacando ahora, veis un poco cómo es el Caribe. Y veis un poco las pequeñas Antillas que están en una esquina y en las cuales el viento siempre viene del este, y eso es una ventaja muy importante porque como el viento viene siempre del este, en el lado del oeste de las islas es lo que se llama sotavento, y ahí el agua no se mueve y entonces ahí se puede fondear el barco, estar en la playa sin ninguna ola. En la parte del este hay olas y en la parte del oeste hay calma chicha prácticamente. Y bueno, pues así hemos ido aprendiendo cosas y buscando sitios. Y como decía Natalia, es la mejor guía que hay hoy en día en el Caribe, pero está en español. Y como los españoles parece ser que no se atreven a navegar hasta el Caribe, y es cierto, bueno, hay muy pocos que sí. A ver, hay tres regatas básicamente de barcos veleros que van hacia el Caribe. Una inglesa y otra francesa. Tanto la inglesa como la francesa cada año llevan 200 o casi 300 barcos en la regata. La española, que organiza la revista Skipper y que sale ahora el 7 de enero desde Lanzarote, van 7 barcos, a los cuales yo voy a recibir en Martinica cuando lleguen. Pero 7 barcos contra 200. Esa es la diferencia de la afición española a la francesa o a la inglesa.